Shalom, bienvenido a la Parashá Jucat, que significa estatutos, y nos enseña la diferencia entre la enfermedad y la muerte. La enfermedad es un estado del presente, pero la muerte es algo que ya sucedió. La muerte está en el pasado. Esto realmente se relaciona con la forma en que se vive la vida. Si estás lidiando con algún problema hoy, si hay un problema en tu vida, entonces la Torah dice que puedes acudir a un médico para mejorar. Puedes conseguir la cura. Puedes conseguir la solución. Encontrar una manera de resolver esas dificultades y seguir adelante. Pero si el problema es algo que sucedió en el pasado, la enseñanza de Dios dice que esto es como lidiar con la muerte. El pasado ya se fue y colocar nuestras vidas en contacto con esa muerte nos lleva a la impureza. Este mensaje es cómo lidiar con el presente y los peligros del pasado. Los peligros del pasado que lo muestra a través de la vaca roja para lidiar con la impureza de la muerte. Bien, la parashá actual es Torah, números 19, 22 al versículo 1, Haftará, Jueces 11, 1 al 33 y las Besorot Juan, capítulo 2, 1 al 12. En la Torah el tiempo pasa muy rápido, pareciera, porque de los 40 años en el desierto solamente aparecen dos, el primer año y el último año y tanto. Los demás desaparecieron. Y esto es importante porque nos enseña a tener un enfoque en las cosas realmente que valen. Entonces el pueblo de Israel está ya cerca de las grandes y altísimas montañas que separan la tierra prometida. Y sin embargo, antes de cruzar aún le quedaban guerras por luchar, por liberar. En esta parashá fallece Miriam, donde sacaba el agua. Y el agua, se dice que mientras ella vivía, manaba el agua. Y el pueblo se queja, Moisés golpea la roca. Luego fallece Aarón, el Midrash, y el pueblo llora 30 días. La nube, se dice que con Aarón había una nube que protegía a Israel. Esta dejó de aparecer. Por lo cual el rey de Arad piensa que Israel está desprotegido. Va y ataca a Israel, tomando cautivos. Y algunos del pueblo de Israel son secuestrados, tal como pasa actualmente. Y todos sabemos que algo que no se puede hacer es secuestrar a alguien del pueblo de Israel. Como hoy busca liberar a los secuestrados, además sabemos que el secuestro es castigado con pena de muerte. Israel hizo una promesa a Hashem en Números 21:2. Dice, entonces prometió Israel una promesa al Eterno y dijo, si me entregares este pueblo en mi mano, consagraré a sus ciudades, a ti, en tu nombre. Oyó el Eterno la voz de Israel y entregó al Kenaní. Entonces Israel exterminó a ellos, a los habitantes, los consagró a sus ciudades y llamó el nombre del lugar Jormá. Luego de este evento aparece la serpiente de bronce, y con la serpiente de bronce que tiene que aparecer por las quejas del pueblo, Hashem monta una serpiente, y que cuando alguien era picado tenía que ver la serpiente. Parece como un símbolo idolátrico, pero ¿por qué algo es permitido? Porque Hashem lo dice. Y tiene un significado como aquel que levantó en la cruz, en el madero, también fue levantado también. Y en este caso tampoco es idolatría. Tampoco, porque este que fue levantado vino a salvar a las naciones. Luego de la serpiente, Israel envía mensajero a Sihón en Números 21:21. Él envió mensajero a Sihón, rey de los amorreos. Y este es lo que dice el versículo. Confía en el Señor y hace el bien, y habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Dice el Salmo 37:3. ¿Por qué? Porque lo primero que hace Israel siempre es enviar una carta de paz, unos mensajeros, y hacer el bien para evitar la guerra. La guerra es el último recurso. El último recurso de autoprotección que hay del pueblo de Israel. También dice en Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Si vemos un detalle es que la Torah no insiste en seguir de esta forma las misbot, sino más bien dice, un ejemplo en Deuteronomio 22:6, si un nido de pájaros sucede delante de ti, aparece delante de ti,
en Éxodo 23:4, si encuentras el buey de tu enemigo, lo tienes que ayudar, si lo encuentras. En Éxodo 23:5, si ves un asno, o cuando golpeas tu olivo, cuando coseches tu viña, Deuteronomio 24:21, cuando entres en viña ajena, Deuteronomio 23:25, si se presenta esa oportunidad en tu día a día, tienes la oportunidad de guardar y de seguir los mandamientos de Hashem para hacerlos, pero no comenta como para perseguirlos, que es en el caso de la justicia y principalmente en este caso de la paz. Pero la paz hay que buscarla y en tu lugar perseguirlo en otra parte. Buscar la paz en un lugar y después ir y perseguirle. Por eso se envían los mensajeros. Igualmente con los problemas. Buscamos buscar la paz, resolver esos problemas. Y si no están aquí, los perseguimos, buscamos la solución. Y si no, ponemos esos problemas antes de dormir al atardecer en manos del Señor, mientras no podamos hacer nada, para el otro día trabajar y buscarlo, la solución. Y por lo tanto, Israel envió mensajeros a Sihón. Por cierto que el 7 de octubre había un cese al fuego que fue roto por Hamas. Y cese al fuego en búsqueda de la paz de Israel estuvo confiado en el cese al fuego. Pero los enemigos de Israel suelen atacar a Israel cuando piensan que Israel está débil, tal como lo vemos en esta parashá. Por eso es que los problemas de Israel son como nuestros problemas, y nuestros problemas son como los de Israel. Ahora, este rey que se llama Sihón es de un pueblo que es llamado Emor, y dice el texto que habita en la zona de Heshbón. Todos estos nombres están en esta segunda guerra, en esta segunda batalla. Se le gana rápido, fácilmente, sin inconvenientes. Se va a la guerra y terminó la guerra también. Así se ve en esta parashá. Pero luego tienen que pelear con un tal rey que se llama Og, que vivía en un lugar llamado Basham. Lo extraño de esta segunda guerra es que este rey no era en sí el más poderoso, sino era el anterior, por fuerza. Y justo antes de empezar la guerra, Dios, frente a Moisés, le dice que no tengas miedo. Dice en Números 21:34. Si Dios le dice a Moisés, si Hashem, el Eterno, le dice a Moisés en esa oportunidad que no le tenga miedo, ¿qué quiere decir? Obviamente que Moisés tenía miedo de Og. ¿Y por qué tener miedo si había ganado la guerra anterior? La batalla anterior y la anterior a esa en esta parasha. Esta es la tercera. Porque Sihón era mucho más importante. Y Sihón era el que dominaba la tierra y había tomado la tierra parte de la tierra de los moabitas también. Claro, vemos a un Moisés que tiene miedo, que tiene temor. Veámoslo desde un punto de vista positivo, de tener temor. Proverbio 28:14 dice: Bienaventurado, feliz el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Es decir, siempre hay que tener cuidado, pensar en los riesgos, pensar en las consecuencias de una decisión. Eso es sabiduría, pensar en las consecuencias. No endurecer su corazón y actuar mal por mala decisión. Así que estas guerras pasadas no solo son historias, son guerras de las que tenemos que librar nosotros también. E historias que Israel libra hoy en día. Ahora vemos el significado de los nombres de cada rey. Y tiene que ver con el comienzo, como hablamos, con el presente, con la enfermedad del presente o la muerte en el pasado. Miren, el primer rey se llama Sihón y viene a la palabra, y proviene como de la palabra que es conversación. Es más, el rey del pueblo Emor, y Emor es como hablar, y habitaba en la ciudad de Heshbón, que viene de Makshavá o pensamiento. Pensar era un personaje, él era un personaje con que se podía hablar, una persona que tenía la reflexión, que tenía capacidad de pensamiento incisivo y de habla. Suponemos que ese rey es alguien o es esa situación en la cual puedes discutir con altura, con debate, con ese tipo de persona, con quien hay que hablar y discutir. Y ese tipo de debates o guerras son esas guerras que hemos ganado ya. Porque no importa vencer en este tipo de conversación o en este tipo de guerra. Cuando tienes frente a alguien que realmente puede escribir desde razonamiento profundo, cierto y con altura, son guerras ganadas porque aquí lo que no importa es si una persona ganó o si ganó la otra.
Lo que importa es si hemos aprendido de esa situación, de ese diálogo o de esa discusión en Shalom, porque cuando una persona es meditativa y tiene la palabra suficiente para dialogar, hemos ganado todos, porque ahí aparece la verdad. Y aquí, por ejemplo, se dice que hay discusiones que alegran al cielo, que son los argumentos que se tienen cuando se habla de la verdad y todos aprendemos. Pero Moisés no tiene miedo de estas discusiones, de estas batallas, que son fáciles de ganar. No hay problema. El problema es con el segundo rey, con el segundo tipo de persona, con el segundo tipo, en nuestro caso para Israel, de enemigo, que es completamente diferente. Porque este rey llamado Og viene de Agá. Es la palabra hebrea relacionada al lenguaje banal, trivial, insustancial, como una jerga. Puede ser como un balbuceo. Es una expresión banal como una lengua desagradable, que no tiene ningún tipo de argumentación, que no lleva ningún tipo de juicio. Y este tipo de conversación y debate es el que genera mucho miedo. Y esta definición de la palabra Og viene de un profesor de la Universidad de Jerusalén. Entonces, este tipo de debate que no tiene una base racional o basado en la verdad, o en la historia o en aspectos, vamos a decirlo, científicos, que aún así la ciencia siempre se está desenvolviendo cada día y sale algo nuevo. No, es más parecido a una discusión con un fanático. Puede ser un fanático que no le importa lo que diga la palabra en la Biblia o la historia, o que no le importe simplemente si algo funciona o no. Simplemente lo que le importa es ganar, con la verdad o con la mentira. Por lo cual con esa persona es lo que hay que tener cuidado, mucho cuidado de entablar argumentos, porque no les importará. Porque cuando estás enfrente no tienes con quién hablar prácticamente, se destruye la paz por la imposibilidad de hablar con el otro, porque el otro simplemente escribe, ya que desde el tono que se considera que tiene razón, sin importar hechos o consecuencias, no importan. Lo que importa es, para ellos, ganar, y para ganar tienen que atacar, tienen que destruir, tienen que secuestrar. O ganar o tienen que mentir. Y es muy interesante porque este personaje vive ¿en dónde? Dice aquí, en Basham. Números 21, 33. Se dirigieron y subieron camino de Basham y salió Og, rey de Basham, a su encuentro, él con todo su pueblo en la guerra en Edrei. Y Basham viene de la palabra Busha, que quiere decir vergüenza, y ese es el lugar donde reina. Ahora no solamente eso, viene de la palabra Gagua, que quiere decir nostalgia o anhelo. Y son, para darle más forma a entender el miedo contra Og, que por cierto que se dice unos midrash que era un gigante también, un gigante antiguo, que hasta Abraham luchó contra el grupo de los gigantes y él quedó como remanente, es decir, que un gigante muy antiguo, y tiene que ver con la palabra nostalgia, también por su antigüedad, posiblemente, o anhelo, en la conversación de esas personas. Este tipo de personas usualmente están atadas a un pasado que alguna vez ayer fue y que no pueden salir de ahí. Y es posible hablar con este tipo de argumentos. Cuando solamente quedan aferrados o aferradas a algo que sucedió alguna vez, quizás un dolor, quizás fue negativo, una pérdida, quizás algo terrible, y no logran avanzar. Y te quieren que tú no avances, porque ellos están atados y te quieren atar a esa nostalgia. Y quizás algo positivo tal vez fue un triunfo pasado, pero se quedó allí. Y como vimos al comienzo, el tiempo pasa. Y en la Torá de los 40 años principalmente tenemos casi 3, lo más importante. No es lo mismo tratar con una enfermedad que la puede vencer como al rey Sihón, que con un muerto que está en el pasado. Que esto trae impurezas. En esas nostalgias del pasado, en esos cadáveres del pasado que no dejan avanzar. Y si vemos aquí, y como oramos la mirada todos los días, bueno, Hashem resucita a los muertos. Y Hashem puede cambiar este tipo de pensamiento o de persona, también puede cambiarlos.
Y eso es lo que pedimos, que los enemigos de Israel se conviertan, que sean eliminados. Para mí la mejor forma de eliminados, convirtiéndose en amigos por arrepentimiento. Pero en muchos casos, más bien hay que actuar con esta persona distinto, también, por otro lado. Y es a nivel defensivo también, defendiéndonos de esto y reconocer por qué. Porque porque las respuestas que dan son respuestas antiguas, no son las respuestas que necesitamos hoy en día. No son respuestas basadas en la Torá tampoco, ni en el conocimiento de Dios. No son las respuestas basadas en las enseñanzas de Yeshua, que tienen que ver con la Torá. Gol viene de la palabra gol, que quiere decir círculo. Es decir, que es algo que se repite a sí mismo, se repite, como una serpiente, como un dragón. Se repite continuamente y vuelve a repetir las mismas respuestas, los mismos errores, las mismas situaciones completamente diferentes. Y así esperamos que nosotros podamos ser liberados de ese círculo vicioso, que algunas veces, muchas veces, nos ha sido impuesto. Og es el rey de esos ciclos, que vive continuamente en la misma situación, que están en el pasado, en esa nostalgia, y lo que nosotros queremos es resolver la enfermedad, no vivir en la impureza de la muerte. Porque sabemos que el tiempo pasa, así como aparece en esta parashá. Y nosotros queremos que nuestros hijos vean la tierra prometida. Eso es lo que queremos. Y por eso tenemos que luchar contra Og. O el pensamiento tipo Og, o la forma, o el antisemitismo se repite a sí mismo. Se repite continuamente, vuelve a repetir las mismas respuestas ante situaciones completamente diferentes. Og, que es el rey de estos ciclos, vive continuamente la misma situación y no logra despegarse de lo sucedido, del ayer, de la nostalgia. Como si hubiese vivido en el tiempo, en el pasado, y nos quiere arrastrar con su forma de pensamiento. Y un ejemplo claro de Og es el antisemitismo y todos aquellos que creen y herbolan esa. O antisionismo, que no quieren que el pueblo de Israel viva en su tierra, que es un tema histórico y sabemos que desde miles de años, y por eso estudiamos esta parashá, la entrada previa a la tierra. Y hoy en día se le quiere negar eso. Esto temía Moisés, quedarse atrás, dejar que nos arrastren hacia el pasado, o que nos mantengan inmóvil en el presente, como con un cuerpo de muerte, un cuerpo de maldición, con un problema del pasado. La fe es el escudo de Israel, es la certeza para ganar la razón. Hashem nos dice, no tengas miedo, vencerás. A los que han quedado a pelear contra Israel, venceremos. Y a los que nos quieren retrasar y los que son como Og y se quedan atrás para destruir, también Hashem los vencerá. Que la salvación que Hashem, y lo vemos en cada midá, cada día hacemos la oración de Amidad y decimos, Hashem, tú resucitas a los muertos, tú eres sana a los enfermos. Estamos reconociendo que Él puede resolver nuestros problemas, no solamente los del presente, sino aquellos problemas que representan a Og. Y por eso dice, no tengas miedo de Él, porque vencerás. Por eso vemos que gracias a nuestro Mashiach decimos, y a esta parashá que ya Él aparece. En esta parashá comienza con la solución, con la vaca roja, que es la vaca roja, es particular, porque es el único sacrificio que se hace fuera del campamento. Es un sacrificio que se hace fuera del campamento, como el sacrificio que hizo nuestro Mesías, Yeshua. Y por eso la vaca roja es un misterio dentro del judaísmo. También es el único sacrificio en que se contamina al sacerdote, que lo ofrecía, pero limpiaba al que era rociado con él. Y Yeshua, nuestro Mashiach, es el complemento perfecto de la pará adumá. Porque dice en Hebreos 13:13, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su afrenta. Y en 1 Pedro 1:2 dice, elegidos conforme al previo conocimiento de Abino, de nuestro Padre Dios, por la santificación del Ruach, para ofrecer a Yeshua a Mashiach y ser rociados con su sangre. También, gracias y shalom les sean multiplicadas. Y otro punto también es que los eventos que vemos acá, como dice en número 21:13, según la tradición, según el Talmud, Rabá, dice que esto comenzó en el mes de Elul y termina en Sukkot. Y me recuerda que Og aparece en el libro de Apocalipsis, en los tiempos finales.
Y justamente tal como Juan, el escritor judío, escribía, así aparece en el Talmud. Es decir, que esta guerra contra Og, con la ayuda de Hashem, vencerás. Porque ya nos ha dado la solución al comienzo. Tal como esta parashá, la vaca roja está al comienzo. Nos da la solución primero y venceremos a Og en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.